Un final perfecto, de John Katzenbach. Capítulo 33. Puerta trasera, maceta, llave de repuesto. Karen había estacionado a una cuadra de la casa vacía de Sara, había esperado que se hiciera de noche y había recorrido 2 cuadras más en la dirección equivocada, mirando constantemente hacia atrás por encima del hombro para asegurarse de que no la seguían. Pensó que simplemente por encontrarse en el vecindario de Pelirroja 2, su destino era muy evidente y el lobo feroz probablemente estaría al acecho en algún lugar oculto. Sus sentimientos eran típicos del comportamiento loco que el lobo feroz había provocado en las 3. Camina en dirección contraria. Imagina que hay un asesino fuera de tu ventana. Oye cosas, ve cosas, no confíes en nadie, porque si bajas la guardia morirás. Y si no la bajas, igual también te matarán. Karen se detuvo en la calle y respiró lentamente. Llevaba una pequeña mochila al hombro y la ajustó, como si le molestara, cuando sabía que no era la mochila, sino todo lo demás. Su lado científico tenía en cuenta la intensidad del miedo y la alteración que había provocado en cada una de las pelirrojas. Yo no puedo ser médico ni humorista. Sara no puede ser una viuda. Jordan no puede ser una adolescente normal, si es que eso existe. Le abrumaba la idea de que todos nos enfrentamos con el fin algún día, pero en la incertidumbre de algún acto, lo que hace que las personas sigan tirando. Cambia la ecuación, introduce una enfermedad mortal o un repentino accidente o un asesino sin rostro en el algoritmo de la muerte, y nada es exactamente igual. Intentó tranquilizarse, no lo consiguió. Pelirroja 1 siempre tiene miedo y le invaden las dudas, como en el cuento. ¿Qué dientes tan largos tienes, abuelita? Para comerte mejor, nietecita mía. Esto lo tenía claro, pero ¿qué es Karen? Se hizo la pregunta una y otra vez. Las palabras resonaban en su cabeza con el mismo ritmo regular con los que sus zancadas golpeaban la acera. Giró bruscamente y bajó a la calle, que discurría por detrás de la casa de Sara. Los vecinos de la parte posterior tienen contraventanas azules en las ventanas delanteras y la puerta pintada de un rojo vivo. La casa está pintada de un blanco luminoso, todo muy patriótico. No hay valla en la puerta delantera, puedes entrar directamente al patio trasero. Por detrás, en una esquina, hay una estructura de madera para niños. Puedes subir hasta la mitad de la escalera y desde allí saltar por encima de la cadena que separa mi casa de la de ellos. Hay un árbol en el borde de la parcela. Escóndete ahí un momento y después agáchate y ve a la parte de atrás, nadie te verá. Las instrucciones de Sara eran explícitas, un plan bien pensado, preparado por una maestra. Hagan esto, hagan lo otro. Niños, pongan atención. Karen mantuvo la cabeza agachada, mirando furtivamente las casas de la calle, buscando la casa roja, blanca y azul. Cuando la localizó, dudó. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie la observaba, y fue consciente de que, como siempre, era imposible estar segura, y pegándose a la fachada lateral de la casa, se agachó y entró en el patio trasero. Avanzaba lo más rápido posible, casi corriendo. Vio la estructura de juego y se dirigió corriendo hacia ella. Oyó a un perro ladrar a lo lejos. Al menos no es un lobo, pensó. Y tal como Sara le había dicho, subió hasta la mitad de la escalera. La estructura se movió un poco, pero cuando extendió el pie derecho hasta la parte superior de la cadena de separación, y entonces, con un impulso, se tiró. Perdió el equilibrio, se cayó de bruces sobre la hierba húmeda, detrás de la casa de Pelirroja 2. Se acercó con dificultad hasta la base del árbol donde Sara le había dicho que se escondiera, y esperó hasta que la respiración se le normalizara. La adrenalina que le subía hasta los oídos era como el ruido de una catarata
y tardó varios minutos en tranquilizarse, lo bastante para poder oír los ruidos de la noche. Un coche a varias cuadras de distancia, una sirena lejana, más perros, pero no tan ruidosos como para que alguien pensara que estaban alarmados de verdad. «Espera», se dijo. Agudizó el oído por si oía pasos amortiguados. Dirigió las orejas hacia cualquier ruido que pudiera hacer un hombre siguiendo sus pasos. Nada. No logró sentirse más tranquila. Lo que necesitaba de la casa de Pelirroja 2 no era complicado. Si hubiera estado centrada, le habría dicho a Sara que trajera algunas cosas con ella cuando simuló el suicidio, pero Karen no había estado tan acertada, y ahora tenía que agarrarlas ella. Se había planteado limitarse a caminar hasta la puerta principal y entrar, sin importarle si el lobo la veía o no, pero esta muestra de bravuconería no le pareció bien. «Es mejor el secretismo», se dijo, aunque no sabía decir por qué. Si hubiera podido observarse desde alguna atalaya segura, quizá habría visto que cada movimiento estaba definido por el miedo. Pero eso ya no era posible, ni siquiera para alguien tan sensato o culto como Karen. Estamos cerca del final, lo sabía, y eso ya hacía que cada maniobra fuera mucho más peligrosa. Puerta trasera, maceta, llave de repuesto. Karen se puso de pie con dificultad, se encorvó y corrió como un soldado que esquiva las balas enemigas. En los escalones que llevaban a la casa dudó y hundió las manos en la tierra fría de la maceta. Le costó unos segundos encontrar la llave, limpiarla y llegar hasta la puerta. Tanteó un poco en la oscuridad para introducirla en la cerradura, pero le dio media vuelta y oyó el clic del pestillo. Se abrió y se lanzó al interior. Las sombras llenaban la casa. Había un poco de luz que llegaba de la casa de los vecinos y del farol exterior, pero esto poco servía para que la casa fuera algo más que una variedad de negros. Karen, sensata, había traído una linterna. No iba a encender luces y como un ladrón se movía con sigilo por los pasillos, mientras su pequeña linterna dibujaba círculos de luz al moverla de un lado a otro. La asustaba hasta su respiración. Era consciente de que no estaba haciendo nada malo, pero la casa parecía cargada de muerte. Veía la luz lánguida de la linterna temblando en su mano. Sara le había dicho dónde tenía que buscar, pero todavía se sentía como si estuviera caminando por un paisaje extraño en un mundo que no era el nuestro, y si hacía algún ruido, despertaría a los fantasmas dormidos a su alrededor. Tirando de la mochila que llevaba al hombro, Karen empezó a tomar las pocas cosas que necesitaba. Iba de una habitación a otra, evitando entrar en el estudio del difunto marido y el dormitorio de su hija muerta, como Sara le había indicado. Una fotografía enmarcada que estaba en un pasillo, una fotografía pegada en la nevera con un imán. Karen agarraba la fotografía para hacer un montaje. Tiene que parecer que ha muerto. Las fotografías tienen que subrayar una época diferente, cuando Sara rebosaba esperanza. El contraste es importante. Es lo que habían acordado. Estaba a punto de terminar, tan solo le quedaba buscar un último retrato familiar que, según Sara le había explicado, estaba en la pared de su dormitorio, cuando de repente creyó oír un ruido que provenía de la parte delantera. Era incapaz de describir el tipo de ruido que era. Puede que fuera un chirrido, quizá el crujir de papeles. Su primera y aterradora sensación fue que alguien estaba en la casa con ella. Alguien no. Él. Me va a matar aquí. Para Karen, esto no tenía sentido. Sara debía morir aquí, en su casa. Esto tampoco tenía sentido. Es como si no se hubiera planteado la posibilidad de que el lobo feroz matara a donde quisiera, y que le daba igual donde murieran, siempre y cuando él las matara. Karen se quedó paralizada, inmóvil, mientras apagaba la linterna. Pensó que cada respiración entrecortada que robaba a la noche sonaba fuerte, como un estruendo. Esperar le parecía terrible. No sabía si esconderse debajo de la cama o en el armario o arrastrarse hasta un rincón de la habitación y esperar acurrucada a que la asesinaran. Agudizó el oído. Nada.
Los oídos te están jugando una mala pasada. Aún así agarró el último retrato de la pared y lo metió en la mochila. Pensó que incluso el sonido del cierre al cerrar la mochila era fuerte y estridente. Avanzando poco a poco se abrió camino hasta el pasillo y miró a través de la oscuridad hacia la parte delantera. Algo veía a través del ventanal del salón. Miró fijamente. Parecía como si las sombras se fundieran en la forma. La forma reunía bordes de negro en la noche que se convertían en brazos, piernas, torso, cabeza. Karen veía unos ojos cuya mirada le quemaba. El lobo. Sabía que era una alucinación, sabía que estaba creando algo de la nada, pero también sabía que todos los depredadores preferían las horas vacuas, después del atardecer, y sabía lo que Jordan le había dicho que había visto en el exterior del centro médico, así que Karen creó la misma imagen en sus ojos. «No estás aquí», susurró, mientras miraba fijamente la forma, como si las palabras por sí solas pudieran hacer explotar la imagen que tenía ante ella. Las sombras se movieron. Jamás había imaginado que pudieran existir tantos tonos de negro. De puntitas, se replegó en la casa de Sara, consciente de que la neblina lobo detrás de ella seguía sus pasos. Cuando llegó a la puerta de la cocina, se detuvo, dio media vuelta y miró hacia atrás. La forma había desaparecido. Se volvió de nuevo hacia la puerta. No, está ahí, esperándome. Intentó decirse que estaba completamente loca. Así que esto es lo que se siente con la locura. No estaba segura de que esta advertencia fuera útil. Le costó un inmenso esfuerzo lanzarse por la puerta. Estuvo a punto de tropezar y de caerse por las escaleras. Corrió hasta la valla trasera esperando caerse en cualquier momento y se sorprendió cuando fue capaz de agarrarse a la parte superior y treparla. La cadena de separación parecía que intentaba agarrarla, como dedos desesperados que se aferraban a sus ropas. En la casa roja, blanca y azul se encendió una luz. La ignoró y corrió hacia la noche acogedora. Por segunda vez esa noche, a Karen le tembló la mano. Se le cayeron las llaves del coche al suelo y maldijo en voz alta, mientras se agachaba y las buscaba a tientas antes de encontrarlas. Órdenes contradictorias reverberaban en su interior. «Sal de aquí», que chocaban con «tómate tu tiempo, mantén la calma». Pasaron varios minutos y varios kilómetros antes de que se tranquilizara el corazón desbocado. Se imaginó que era un ciervo que había logrado escapar de una manada de perros salvajes. Quería acurrucarse en un rincón oscuro de algún café hasta recobrar la postura. Un coche se adelantó zumbando. Controló el impulso de girar bruscamente, como si el otro vehículo se hubiera acercado demasiado, cuando en realidad la había adelantado de una forma normal, rutinaria. «Ese es el lobo que me espera», pensó entonces. Negó con la cabeza. En un intento de deshacerse de todos los miedos que la ahogaban, esto formaba parte de su miedo. Que lo que en realidad era normal y ordinario se transformara en algo escalofriante y aterrador. Ningún curso de psicología de los que había hecho cuando empezó sus estudios universitarios, ni los que hizo durante sus años como estudiante de medicina, le habían enseñado la realidad del terror. Mientras reflexionaba al respecto y dejaba que los pensamientos se arremolinaran descontroladamente en su interior, sonó el teléfono. De nuevo estuvo a punto de dar un volantazo. El timbre del teléfono era desgarrador. Alargó la mano y estuvo a punto de soltar el volante. No era el celular especial con el número que solo tenía Jordan y Sara. Era el normal. La agarró del asiento del pasajero. Una emergencia médica fue su primer y único pensamiento. «¿Doctora Jason?», preguntó una voz seca y autoritaria. «Sí, ella habla». Llamamos de Alpha Alarm Systems. ¿Está en casa?» Karen no entendía. Entonces recordó el sistema de alarma que había instalado en su casa después de recibir la primer carta del lobo feroz, y el caro servicio de alarma que había contratado. «No, estoy en el coche. ¿Hay algún problema?» «Sí, su sistema muestra una intrusión. ¿No está en casa?»
No, maldita sea, ya se lo he dicho. ¿Qué tipo de intrusión? De acuerdo, con el protocolo tengo que decirle que no regrese a su casa antes de que contactemos con la policía local para que así puedan esperarla allí. Si están robando su casa, no queremos que sorprenda al ladrón. Ese es el trabajo de la policía. Karen intentó responder, pero no lograba articular las palabras. Un coche de policía esperaba en el camino de entrada. Un policía joven estaba de pie, ocioso, al lado de la puerta del conductor, esperándola. Estaba apoyado en su vehículo y no daba la impresión de que hubiera ninguna emergencia. «Esta es mi casa», dijo Karen mientras bajaba la ventanilla. «¿Qué ha pasado?» «Su documentación, por favor», contestó el policía. Le entregó la licencia de manejo. El policía lo tomó, aparentemente sin notar su mano temblorosa. La miró y comparó su cara con la de la fotografía de licencia antes de devolvérsela. «Ya hemos registrado la casa», añadió. «Allá arriba hay otra patrulla. ¿Puede seguirme, por favor?» Era una pregunta formulada como una orden. Karen hizo lo que le decía. Como había dicho el joven agente, había otro coche de policía delante de su garaje. Estaba ocupado con 2 agentes. Uno de ellos era una joven nerviosa que tenía la mano en la culata de la pistola de 9 milímetros, enfundada en la pistolera. El otro era un hombre mucho mayor, con mechones grises que le sobresalían por debajo de la gorra. Al salir del coche, Karen sintió que le temblaban las piernas. Temía tropezar y caer de bruces o que la voz se le quebrara por miedo. «Hola, doctora», saludó el policía más mayor de manera jovial. «Ha tenido suerte de no llegar a casa antes». «¿Suerte?», preguntó Karen. Fue todo lo que pudo sacar en una sola palabra. «Déjeme que le enseñe». Acompañó a Karen hasta una ventana adyacente, pasando primero por delante de la puerta principal, que estaba abierta. El cristal de la ventana estaba roto. Había fragmentos esparcidos por el suelo del interior. «Por aquí es por donde ha entrado», indicó el policía. Entonces, cuando sonó el teléfono, eso es lo que hace la empresa de seguridad, llamar a la casa, y si responde le piden la contraseña. Y si después de sonar 4 veces no hay respuesta, nos llaman. Bueno, el teléfono suena, el ladrón ve la identidad de quien llama. Le entra el pánico, puede que agarre algo, sale corriendo por la puerta principal y se dirige hacia el bosque o hacia donde sea que haya estacionado su coche. Tardamos unos minutos en llegar, pero ya hacía mucho que se había marchado y... «¿Cuántos minutos?», interrumpió Karen. Su voz parecía pálida, como si las palabras pudieran perder su color. «Tal vez 5, 10 como mucho. Hemos venido enseguida. Uno de nuestros agentes estaba a tan solo unos 3 kilómetros de la carretera principal en un control de velocidad cuando recibimos la llamada. Dio la vuelta, puso las luces y la sirena y llegó aquí enseguida». Karen asintió con la cabeza. «Ya he llamado a un vidriero. Espero que no le importe. En los archivos de la comisaría tenemos algunos nombres de trabajadores que vienen inmediatamente, día o noche». «No, está bien». «Estará al llegar, le cambiará el cristal roto, le conectará de nuevo el sistema de alarma. Pero mientras esperamos, nos gustaría inspeccionar la casa, para ver lo que ha tomado antes de salir corriendo. Los del seguro, ya sabe, quieren que el informe de la policía contenga la mayor cantidad de información posible para cuando haga la reclamación». De nuevo, Karen asintió con la cabeza. No se le ocurría nada que decir, su mente rebosaba con demasiadas posibilidades. Era el lobo. No ha sido demasiado burdo, él tiene que ser más sutil, más listo. ¿Por qué iba otra persona a entrar a la casa? No puede ser una coincidencia. ¿Ha venido a matarme? No sabía qué decirle al policía. En lugar de decir algo, se limitó a caminar despacio por su casa, en busca de alguna señal que indicara que algo faltaba. Pero aparte de los cristales debajo de la ventana rota, no encontraba nada más. Parecía como si quienquiera que fuera hubiera roto la ventana, saltado al interior y dado media vuelta inmediatamente y se hubiera marchado. Y el lobo sabía que yo no estaba en casa. Con el policía cernido sobre su hombro,
Karen entró a todas las habitaciones, comprobó todos los armarios, abrió todas las puertas y encendió todas las luces. No faltaba nada. Esto todavía la confundió aún más. A mitad de inspección, un hombre de mediana edad de reparación de cristales Smith, 24 horas, se presentó en su casa y enseguida empezó a reparar la ventana. El vidriero había saludado a los policías como si fueran de la familia y Karen repuso que quizá lo fueran. ¿Alguna cosa?, preguntó el policía canoso. No, todo parece estar en su sitio. Siga mirando, sugirió el policía. A veces no es tan obvio como un televisor de plasma arrancado de la pared. ¿Tenía dinero en efectivo o joyas en la casa? Karen miró por los cajones de la cómoda de su dormitorio. Su exigua colección de aretes y collares estaban donde la había dejado por la mañana. No falta nada, dijo Sara. Sabía que debía sentirse más tranquila, pero por el contrario se sentía mareada y con náuseas. Ha tenido suerte, creo que el sistema de alarma ha cumplido su función. Karen no se sentía afortunada. Siguió inspeccionando la casa, seguía viendo algo que le parecía que no cuadraba y tardó un segundo en darse cuenta de que Martin y Lewis no se veían por ninguna parte. Tengo 2 gatos, empezó. El policía miró a un lado y a otro. Vive sola, debería tener un perro grande y agresivo. Ya lo sé, pero no están aquí, repuso. Son gatos de interior, ya sabe, apenas salen fuera. El policía se encogió de hombros. Probablemente salieron como balas por la puerta principal detrás del ladrón, tan asustados como él. Yo diría que están escondidos en algún matorral por aquí cerca. Ponga un recipiente con comida en la parte trasera cuando nos vayamos. Regresarán enseguida. Los gatos ya saben, se saben cuidar muy bien. Yo no me preocuparía, aparecen como cuando tengan hambre o cuando haga frío. Pero de todas formas lo pondré en el informe. Karen pensó que debería de llamar a Martin y a Lewis, pero sabía que no vendrían. No porque no obedecieran cuando les llamaba, sino porque estaba completamente segura, 100% segura, de que estaban muertos. Capítulo 34. El lobo feroz sostenía en la mano un cuchillo de caza de 23 centímetros, balanceándolo en la palma. Tenía un peso adecuado, no era ni muy pesado para resultar aparatoso ni tan ligero que no pudiera utilizarse para cortar piel, músculos, tendones e incluso hueso. Colocó el pulgar contra la hoja dentada, pero controló la tentación de pasarlo por el borde afilado. En cambio, movió el dedo índice por la parte plana y con suavidad golpeó la longitud del cuchillo, hasta que llegó a la punta y se detuvo. Al cabo de un instante, rascó un poquito de sangre seca cerca de la empuñadura. Antes de sacar de debajo de su escritorio un spray de desinfectante para cocina y aplicarlo con generosidad por todo el cuchillo, y a continuación limpiar cuidadosamente toda la superficie para destruir cualquier rastro de ADN. No queremos mezclar la sangre de gato con la sangre de la pelirroja, dijo en voz alta, aunque no era mucho más que un susurro, pues no quería que la señora del lobo feroz oyera nada. Y recordó para sus adentros que ella no aprobaba en absoluto que matara lindos gatitos, ni que, aunque le dijera que era esencial para el plan en general. Ni siquiera le habían arañado. Se preguntó por un momento cómo se llamarían. Este era un detalle que tendría que haber aparecido en su investigación sobre la vida de Pelirroja 1. Odiaba los deslices. Entonces sonrió. Puede que no esté muy segura respecto al asesinato, pero no respecto a matar gatos. Esta contradicción estuvo a punto de hacerle soltar una carcajada. Se removió en el asiento, miró el cuchillo y en la pantalla de la computadora y recordó. Sé meticuloso. Los detalles de la muerte hay que sopesarlos, anticiparlos, diseñarlos al milímetro. La documentación debe de ser igual de precisa. Las descripciones que escribes han de ser completamente perfectas. No olvides, volvió a hablar para sí, que también eres periodista. Estaba en su estudio, rodeado de sus fotografías.
sus palabras, sus planes y sus libros. No solo se sentía en casa, sino que sentía una inmensa sensación de comodidad con todo lo que había sucedido desde el día que había enviado a cada pelirroja su primera carta. «Hemos llegado al final del juego», dijo en voz alta, esta vez girándose hacia la pared llena de fotografías y dirigiéndose a cada pelirroja. Apuntó el cuchillo a las imágenes. Quería bailar una danza de la victoria tipo «Yo soy el mejor», a lo Muhammad Ali, pero contuvo el impulso, porque en realidad todavía no había concluido nada. El lobo feroz blandió en el aire la navaja una vez más, cortando cuellos imaginarios antes de bajarla al escritorio. A continuación dio un pequeño empujón a la silla del escritorio para que girara y fuera hasta la biblioteca. Tomó varios volúmenes. Para ser novelista, el último de John Gardner, The Making of a Story, de Alice Laplante, Mientras escribo, de Stephen King. Colocó estos libros al lado del ejemplar de Elements of Style, de Strunk y White, que siempre tenía a la mano. Sonrió y pensó, algunos asesinos locos leen la Biblia y el Corán para entrar en una justificación y una guía en las escrituras. Creen que hay mensajes en cada palabra sagrada dirigidos solo a ellos, pero los escritores creen que Strunk y White son de hecho la Biblia en su oficio. Yo prefiero a John Gardner porque sus consejos son serios a pesar de que estaba un poco loco. O quizás es que era muy excéntrico. Conducía una Harley Davidson, vivía en el bosque en una parte norte del estado de Nueva York y tenía una cabellera plateada hasta los hombros que a veces lo hacía parecer un loco. Como yo. Movió el cuchillo para ponerlo al lado de los libros como si estuvieran relacionados. Entonces escribió. Un cuchillo es una elección maravillosa y a la vez una mala elección como arma para matar. Por un lado ofrece la intimidad que requiere la experiencia de matar. Los psicólogos y los freudianos de poca fama creen que representa algún tipo de sustituto del pene, pero evidentemente eso simplifica las cosas de manera significativa. Lo que logra es crear la proximidad necesaria y una gran intimidad en el asesinato, de modo que no haya barreras en el momento final entre el asesino y la víctima, que es el néctar del que todos bebemos. La unión va más allá de la que existe entre compañeros, entre gemelos, entre amantes. Por otro lado, es muy escandalosa. La sangre es a la vez el deseo del asesino y su enemigo. Sale a chorros de forma incontrolable. Fluye con rapidez, mancha, se filtra por las suelas de los zapatos, en los puños de las camisas y deja pequeños recordatorios microscópicos del asesinato que algún policía pesado puede encontrar en una fase posterior de la investigación. Todo esto la convierte en una sustancia más peligrosa con la que entrar en contacto. Una de las mejores teorías sobre los infames asesinatos de Fall River, cometidos por Lizzie Borden en 1892, Lizzie Borden tomó un hacha y golpeó a su madre 40 veces, y cuando vio lo que había hecho, golpeó a su padre 41. Es que se desnudó para matar a sus padres y una vez que hubo terminado se bañó y se vistió, de manera que cuando apareció la policía no había nada de ella que la incriminara, salvo evidentemente los 2 cuerpos en la casa. No te puedes llevar nada del lugar del asesinato a no ser que estés seguro al 100%, una prenda o un mechón. Y siempre debes estar consciente de que al final puede suponer tu perdición. Se detuvo, los dedos sobre el teclado y pensó, no soy como tantos asesinos baratos, no necesito un recuerdo sangriento. Tengo mis recuerdos y todos esos artículos de periódico tan detallados. Son como críticas de mi trabajo, buenas críticas, críticas positivas, críticas exultantes, fantásticas, loables. El tipo de críticas que obtienen 4 estrellas. Se inclinó otra vez sobre el escritorio. El riesgo, por supuesto, siempre resulta atractivo y la sangre siempre es un riesgo. Un asesino de verdad ha de comprender la naturaleza
narcotizadora, adictiva de su alma. No la puedes ignorar, pero tampoco puedes dejar que te esclavice. Pero lo mejor es el riesgo controlado. El equilibrio es importante. Disparar a alguien con una pistola o incluso con un antiguo arco y una flecha te da la distancia necesaria para eliminar muchos de los sutiles hilos que llevan a la detección, pero al mismo tiempo aumenta otros riesgos. La pistola es robada, hay huellas en los casquillos de las balas. Ahora bien, mi antipatía por las pistolas es diferente. Odio la separación. Cada paso que te alejas de tu pelirroja disminuye la sensación. Obviamente no quieres alejarte de un asesinato planeado, con todo detalle, con una sensación de frustración y de haber dejado algo inacabado. Por lo tanto, el asesino cuidadoso anticipa los problemas y toma medidas para evitarlos. Sabe que con cada lección hay problemas. Los guantes quirúrgicos, por ejemplo. ¿Vas a utilizar un cuchillo? Buena elección, pero no exenta de peligros. Esos guantes son una parafernalia imprescindible. Durante unos minutos se preocupó de sus palabras. Le inquietaba que su tono fuera demasiado familiar y hablar a sus futuros lectores de una forma demasiado directa. Se preguntó durante unos instantes si debería rehacer algunas últimas páginas. John Gardner, en particular, y Stephen King también escribieron exactamente sobre la planificación detallada y sobre la importancia de reescribir. Sin embargo, no quería que el manuscrito perdiera espontaneidad por haberlo trabajado en exceso. Eso es lo que hará que los lectores vayan a las librerías, pensó. Sabrán que están conmigo en cada paso del camino. Pelirroja 1, pelirroja 3. Con rapidez dio la vuelta, se apartó del escritorio y salió disparada hasta la biblioteca. Pasó un dedo de arriba a abajo a los lomos de los libros allí reunidos. En el tercer estante que examinó, encontró lo que buscaba: A Time to Die, las memorias del fallecido columnista Tom Wicker sobre el levantamiento y aplastamiento de la prisión estatal de Ática. Hojeó las primeras páginas antes de encontrar el párrafo que buscaba. En él, el autor se lamenta de que, pese al reconocimiento como periodista y como escritor, en su opinión no había hecho lo suficiente para dar significado a su vida. Se rió a carcajadas. Esto no va a ser un problema para mí. Regresó a la computadora, se encorvó y escribió febrilmente. He estudiado, he revisado, he observado. Un asesino es como un psicólogo y un amante. Uno debe de conocer a fondo su objetivo. Pelirroja 1 es aún más vulnerable en el espacio que se encuentra entre la puerta principal y un lugar donde se estaciona afuera de su casa. La noche es mejor que la mañana porque cuando llega a la casa siempre tiene miedo de lo que le espera en el interior. No se centra en la distancia entre el coche, la seguridad y la puerta principal. Posible seguridad, amenaza potencial. Esta ha sido una ventaja secundaria de mis pequeñas entradas. Se ve obligada a concentrarse en lo que puede esperarle dentro de las paredes de su casa. Igual que Caperucita Roja, esperará que esté en el interior. La distancia entre el coche y la puerta principal es de menos de 6 metros. En la puerta principal hay una luz potente que se enciende antes de que llegue por la noche. Toda la casa tiene temporizador. Recuerda ese detalle. Si rompo una luz exterior para darme un poco más de margen, sospechará. Quizá no salga, dará la vuelta con el coche y huirá. No, aunque disminuye el número de sombras en las que me puedo esconder, tengo que dejarla que brille radiantemente. Se detuvo e hizo memoria. El lobo irá hasta ella desde el bosque. No me verá llegar. El mayor problema, pensó, es en realidad el periodo de tiempo entre los asesinatos. Prosiguió donde lo había dejado. El momento más vulnerable de Pelirroja 3 también es la noche, cuando atraviesa sola el campus caminando, pero su otro momento más vulnerable es el martes por la mañana. No tiene clase hasta las 9:45. Sus compañeras de residencia tienen clase una hora antes, a primera hora de la mañana. Así que los martes a mi Pelirroja 3 le gusta dormir un poco más
y no se da cuenta de que está sola en esa vieja casita, porque la señora García, responsable de la residencia, esos días también tiene compromisos en la escuela temprano por la mañana. Pelirroja 3 se levanta con lentitud y perezosamente se dirige a la regadera que está al final del pasillo, con el cepillo de dientes y el champú. Está medio dormida, se restriega el sueño de los ojos y no tiene la más ligera idea de lo que le puede esperar allí. Sonrió y asintió con la cabeza. Habló para sí mismo. Así que tendrá que ser un martes, Pelirroja 3 por la mañana y Pelirroja 1 por la noche. Al lobo feroz esto le gustaba. Tendría que haber sido mañana, tarde y noche, cosa que le frustraba. Habría ido por Pelirroja 2 después de medianoche. Pero sobre eso ya no había nada que hacer. Se percató de un problema obvio. ¿Y si Pelirroja 1 se entera del asesinato de Pelirroja 3? Entonces sabrá que ese es su último día. Sabrá que está tan solo a unos minutos de su propia muerte. Ese espacio de tiempo entre asesinatos, ese es el dilema. De modo que para todo el mundo tiene que parecer que Pelirroja 3 no está muerta, tan solo extrañamente ausente. De clase, de básquetbol, de las comidas, pero no ausente de la vida, que es precisamente como estará. Tomó el libro de Strunk y White de su escritorio. Siempre abogan por la sencillez y la sinceridad. Lo mismo se puede decir de matar. El lobo feroz regresó a su computadora. Escribió: Pelirroja 3 cada día está más guapa. Su cuerpo, a medida que se hace mujer, es cada vez más ágil, más flexible. Ella es la que más va a perder. Pelirroja 1 es lo contrario. Envejece un poco más con cada hora que pasa. Encanece y sabe que su muerte está a la vuelta del próximo minuto. Y se le nota en la figura de la misma forma que le corroe el corazón. El lobo feroz trabajó un poco más antes de decidirse a imprimir unas pocas páginas. Le gustaría ser un poeta para escribir con más elocuencia a las 2 víctimas que le quedaban. Se entristeció un poco al pensar en Pelirroja 2. Esto será difícil, se dijo. Pero tendrás que escribir su epitafio en un capítulo dedicado solo a ello. Asintió con la cabeza. Rápidamente escribió algunas notas en su archivo que decidió titular Última voluntad y testamento de Pelirroja 2. Y antes de cerrar el capítulo en el que estaba trabajando se preguntó si había necesidad de encriptar sus archivos. Pensó que ya no tenía nada que temer de la señora del lobo feroz. Imaginó que nunca habían tenido nada que temer de ella. Ella lo amaba. Él la amaba a ella. El resto formaba parte de la convivencia. Mientras pensaba en estas cosas, entró en internet para pasar el rato. Con la intención inicial de jugar un solitario, pasó por la habitual avalancha diaria de mensajes que recibía en The Reader's Digest, de Script y de otras publicaciones instándole a inscribirse, a gastar algo de dinero, y a través de seminarios de online o del acceso al DVD sobre los trucos de la profesión literaria, lograr que lo publicaran o que le garantizaran una opción o que paso a paso y $1 a $1 le indicaran todos los elementos necesarios para crear su propio libro electrónico. En lugar de hacer esto, se dirigió a la página web de un noticiario local con el objetivo de consultar el pronóstico meteorológico de la semana. Sabía que para su plan del martes lo mejor sería una lluvia fría y constante. Pero antes de consultar el tiempo, un breve y enigmático titular de un resumen de noticias le llamó la atención. El funeral por la ex maestra se llevará a cabo el sábado.